Hola amigos, buenas tardes a todos. Un gusto verles nuevamente desde el Centro de Operaciones. Ya sabes que esto es Tabernáculo de David, Casa de David, toda relación con David, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito en esta tarde algunos temas importantes que vamos a compartir contigo. Vamos a ser breves, vamos a ser un poquito más explícitos que de costumbre lo somos o lo hacemos para que te edifiques un poquito y entiendas cuál es nuestra forma de pensar en los últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Te saludo, shalom, desde Torre David, donde podemos transmitir cositas interesantes, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos, poquitos versos del libro de Jeremías, para que seamos todos talmidim o talmid, aquellas personas que tenemos hambre y sed de conocer la Torah en profundidad, y vamos a platicar ahora ligeramente, tranquilamente, para que sigas en tu fase de edificación, en tu fase de entendimiento y comprensión lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a tocar un poquito el libro de Jeremías, unos cuantos versos del capítulo 3. Vamos a ir a la Tanaj y vamos a ver un poquito algo sencillito, ¿verdad? Para que vamos a tratar de ser explícitos. Ahorita te diremos el nombre de la plática, va a ir saliendo el nombre de la plática correspondiente a lo que estás escuchando en esta mañana o en esta tarde. Y dice aquí en el verso 19, en el capítulo 3 del libro de Jeremías, te lo puedo leer rapidito en español, yo creo, quizás es mejor. Dice del verso 19, el verso 19 del capítulo 3 del libro de Jeremías, vamos a leer algo importante. Pero yo había dicho, verso 19, capítulo 3 del profeta Yirmiyahu o Jeremías, ¿cómo te pondré entre los hijos y te daré la tierra deseable, la más excelente heredad de las naciones? Y dije, me llamarás padre y no te apartarás de en pos de mí. Verso 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así fuisteis desleales contra mí, oh casa de Israel, dice Adonai. 21, voz fue oída sobre las alturas, el llanto suplicante de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino. De Adonai su Dios se han olvidado. Volveos, hijos apóstatas, verso 22, y sanaré vuestras apostasías. Aquí estamos, hemos venido a ti porque tú eres Adonai nuestro Dios. Ciertamente, falsedad eran los collados y el bullicio sobre los montes. Gracias por esta visitación de nuestro Padre, del Espíritu de vida en el Mesías, para que esta palabra sea clarificada, sea comprendida, expresada del corazón de nuestro Padre al corazón tuyo, se llama revelación. Transmisión de la verdad del corazón de Dios a nuestro corazón, eso se llama revelación. Yo pido al Padre que nos revele en esta mañana claramente el propósito de su corazón para ti, que cada fibra de su corazón reverbere en esta mañana para transmitir esta verdad, para que sea perfectamente compartida, solamente con un pequeño transmisor, un servidor, para compartir lo que tú debas escuchar en esta tarde. Siempre nuestro espíritu suaviza por la presencia y la mano preciosa del Espíritu que toma el control y que nos habla, ¿verdad? Bien, verso 22, volveos, hijos apóstatas, está hablando Israel, y sanaré vuestra apostasía. También hay apostasía en Israel, por supuesto. Y sanaré vuestras apostasías. Aquí estamos, hemos venido a ti porque tú eres Adonai nuestro Dios. Ciertamente, la falsedad eran los collados y el bullicio sobre los montes.
Ciertamente en Adonai nuestro Dios está la salvación de Israel. La confusión consumió el trabajo de vuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. 25. Yazcamos en nuestra confusión y que nuestra afrenta nos cubra. Porque hemos pecado contra Adonai nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos atendido a la voz de Adonai nuestro Dios. Entramos al capítulo 4, unos cuantos versos, y nos dice algo importante, ¿verdad? Si te volvieras, oh Israel, dice Adonai, sí, vuélvete a mí, y si quitas de delante de mí tus abominaciones, y no andas de acá para allá, y juras, vive Adonai, en verdad, en justicia y en rectitud, entonces las naciones se bendecirán en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Adonai a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Más importante lo que te voy a mencionar ahorita en el verso 4 del capítulo 4 de Jeremías. Quiero que lo aprendas esto. Circuncidaos a Adonai, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esta pequeña plática, estos pequeños versículos, con la intención y la médula de la plática, el aparato medular de la plática, la parte más íntima de la plática, en qué consiste y cuál es la visión que esta mañana el Padre me dijo que conformara esto y le diera pues lectura a la Torá, y Él me iba a inspirar para hablarlo de una forma clara y precisa, concisa, como dicen, y que llegara directamente a tu corazón para que veas en qué consiste este tipo de cosas. En forma general está hablando de la apostasía de Israel. Se habían comportado mal. El reino estaba dividido, habrá un reino del norte y un reino del sur, estaba dividido en el tiempo de Josías. Y Josías trató de hacer una reforma religiosa para unificar los criterios de pensamiento, de entendimiento entre el norte y el sur. Y eso es justamente lo que el Padre me ha señalado, de que necesitamos una reforma. Si tú eres religioso, te voy a hablar en tu terminología. Una reforma religiosa. Hay que unificar el reino del norte y el reino del sur. Hay que unificar Israel con Judá, que es el reino del sur, o la casa de Judá, o la casa de David, que es la parte sur. Y la parte norte, que tiene que ver con Efraín, va a ser reunificada. ¿Qué tiene que ver con esto en nuestros tiempos que estamos viendo? Voy a explicarte un poquito de forma más clara, ¿verdad? Para que entendamos en profundidad lo que estamos tratando de dilucidar, de elucidar, de comprender, de aclarar, para que haya un fundamento sólido en nuestra vida espiritual y sepamos dónde estamos y sepamos a dónde vamos. Esta mañana le pregunté a nuestro Padre: Padre, ¿cuál es mi ministerio en sí? Específicamente dime qué es lo que quieres que yo comparte y que transmite. Él me ha hablado invariablemente de la unidad. La oración más importante es Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elokeinu, el Señor nuestro Dios, Hashem Echad, el Señor, uno es. Pero no habla de unidad, habla de unicidad primero, la unicidad que le caracteriza, y nosotros, resultantes de esa unicidad, vamos a buscar la unidad. En el nuevo pacto nos dice: solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Había una pared intermedia en aquellos tiempos del segundo templo que fue derribada por el cuerpo del Mesías. Fue derribada esa pared de división que se llama Mequitzá,
el cuerpo del Mesías derribó la enemistad entre judíos y gentiles. En ese tiempo ciertamente había una división entre varones y mujeres en las sinagogas judías, y entonces era una pared grande como de 5 metros. Entonces el Mesías derribó esa pared y ya no hay judíos y ya no hay gentiles. Y ya no hay gentiles, sino todos somos uno ahora en el Señor. Hay algunas doctrinas hoy en día que tratan de reedificar otra vez lo que el Mesías hizo con su cuerpo, con su muerte, y que rompió y que derribó esa pared. Hay muchos grupos que están erigiendo o reedificando o reerigiendo nuevamente esa pared, y está nuevamente la división. El propósito de nuestro Dios es que se cumpla la palabra en el libro de Zacarías, donde dice que al final, en aquel día, el nombre del Señor será uno. Y esa unidad nos va a convenir a todos nosotros sin ninguna diferencia, para que Él pueda manifestar su gloria en todos los lugares. Recuerda que Él no tiene acepción de personas, Él no tiene hijos favoritos, todos para Él. En el Mesías conformamos esa unicidad, de la cual es la unidad, que Él es Echad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Busca que busquemos nosotros la unidad. Y en esta mañana la trataremos de explicar un poquito de forma más breve. Esa fue mi versión en español. Y comentaremos esto. Perdón que me acerque. Estaba viendo nada más mis horarios. No alcanzo a verlos, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa en los tiempos que fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías es estricto en su forma de expresión. Jeremías no se tienta el corazón para decir todo lo que nuestro Padre le indica y le señala, y lo avienta pues con todo tal y como lo recibe. Así lo recibe el profeta Jeremías. Quisiéramos nosotros tener las agallas de los profetas como Jeremías para decirlo tal y cual recibía la información. En esta mañana vamos a ver lo que pasa un poquito aquí. Dice aquí, te había dicho que el verso 19, yo había resuelto adoptarte como mi hijo, le está hablando Israel, y yo te di una tierra deseable, la más extraordinaria de todas las herencias, de todas las naciones, y yo pensé que tú seguramente me llamarías Padre. Eso está hablando Dios, Adonai, y nunca cesarías de ser leal a mí. En lugar de eso, tú has quebrantado la fe conmigo. Y como una mujer quebranta la fe con su pareja o con su esposo, oh casa de Israel. Eso es lo de que declara el Señor. Tratado de ser claridoso contigo en esta tarde. Dice aquí, se escuchan ruidos y entonces un llanto suplicante del pueblo de Israel, verso 21, porque ellos se han extraviado. Ellos se dan cuenta que han sido extraviados en el capítulo 3, ignorando al Señor su Dios. En mi versión en español me dice ignorando la voz del Señor. Todos sabemos que en estos tiempos la voz de nuestro Padre está a cargo del Mesías. El Mesías es la voz de nuestro Padre en concordancia con la Tanaj, que es el antiguo pacto completamente, y con la Torah, que son los primeros 5 libros del antiguo pacto, y con el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. La voz contemporánea, la voz que debemos de atender, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, es la voz del Mesías. Entonces ellos hasta este momento no han escuchado la voz del Mesías, porque ellos creen que el Mesías aún no está. Pero el Mesías ha estado hablando de los últimos 2000 años para acá, de una forma clara, en concordancia con los escritos de los profetas, y además vino y cumplió la ley, como sabemos nosotros, o la mal llamada ley, que es la Torah. Y los profetas también. Dice aquí, vuélvanse, oh hijos rebeldes. Está hablando capítulo 3. Recuerda que Jeremías es intenso en su expresión y está diciendo al pueblo de Israel, vuélvanse, oh hijos rebeldes, y yo sanaré sus aflicciones. Vuélvanse a mí, por favor, y yo sanaré sus aflicciones. Sigo con el verso 22 del capítulo 3 del libro de Jeremías. Me dice aquí, en mi Tanakh, que es mi versión en inglés, here we are, we come to you. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, oh Señor, eres nuestro Dios. Cuando la palabra de nuestro Padre habla en forma clara, definitiva y decisiva, la respuesta del pueblo es esa. Here we are. Aquí estamos nosotros. We come to you, for you, oh Lord,
are our God, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Surely, seguramente la futilidad viene de las, ponte listo aquí, la traducción, la transliteración y la interpretación midrashica que yo comprendo aquí en el verso 22 es la siguiente. Seguramente la futilidad viene de las colinas, la confusión viene de las montañas. Para mí, la futilidad viene de las colinas, es el fundamento que rodea a Israel. Está fundamentado en las colinas físicamente, pero representan el fundamento, la solidificación, la protección perfecta, la palabra de nuestro Padre que está rodeando al pueblo de Israel. Acuérdate que dice la palabra, en la plática anterior te dije que